llegaste a este video porque tienes un montón de dudas sobre cómo es estudiar en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, y estoy segura que estás buscando algunas respuestas sobre qué tan caro es estudiar ahí, qué necesitas para entrar, cómo es la vida académica. Si estás buscando estas y más respuestas, quédate en el siguiente video conmigo para resolverlas. Bueno, punto número 1. Estudiar en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños es una experiencia súper bonita. ¿Por qué? Porque es una escuela que te acoge muchísimo y sobre todo que te ayuda en el desarrollo profesional muy de la mano. Yo que tengo las dos experiencias, tanto haber estudiado en la Nacional como haber estudiado en la universidad, sí tengo ese punto de comparación y le encuentro muchas ventajas a la Nacional. ¿Por qué? La Nacional de Educadoras te permite formarte y al mismo tiempo titularte en el último año, y eso es una ventaja súper importante porque no pasas años y años o semestres en titularte, porque después cuando ingresas a la vida laboral ya después es muy difícil poder hacerlo o tener el tiempo para hacerlo, y entre una cosa u otra el proceso se vuelve un poco más tedioso y muy largo. Entonces lo que hace la Nacional de Educadoras es decir, bueno, yo voy a sacar a todas mis egresadas ya con su título para que puedan ejercer sin ningún problema. Otra de las ventajas que yo le veo a la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños es que desde un principio te deja interactuar con tu campo de trabajo. Es decir, desde el primero o segundo semestre tú ya vas a poder ir a prácticas. En el primer semestre van a ir desde las más cortitas y ya cuando estés en cuarto año va a ser todo un año de prácticas. Entonces, esto te va a permitir a ti darte cuenta si realmente eso es lo tuyo. Porque a lo mejor en este momento estás pensando, sí quiero ser educadora, pero no es lo mismo pensar que hacerlo. Porque enfrentarte a toda una comunidad escolar que no solamente implica a los niños, sino a los padres de familia y a todo el personal que labora en la institución, es una tarea compleja. Entonces, tal vez puedas decir, sí quiero ser educadora porque me gusta trabajar con niños, porque me gusta cuidar a mis sobrinos, pero cuando tú te enfrentas a las primeras prácticas, de verdad terminas totalmente cansada y entonces pues te das cuenta que no es fácil y que necesitas mucha preparación mental, psicológica y sobre todo física, porque hay muchísimo desgaste en ese sentido. Entonces, estar en las prácticas directas, lo que no en la universidad, esto te permite pues reconocer si realmente te quieres dedicar a eso o no. El punto número 2 que yo le encuentro a estudiar en la Nacional de Educadoras es que es un tanto económico en cuanto a los libros que tienes que leer. Generalmente en cada una de las asignaturas los profesores te permiten que tú vayas a la biblioteca que está dentro de la Nacional y puedas sacar las lecturas que finalmente van a abordarse en la materia. Aquí te doy un super tip. Cada lectura que te den los profesores, de verdad, guárdala, consérvala como un tesoro. ¿Por qué? Porque generalmente son las que vas a seguir utilizando en la teoría saliendo de la escuela, y no tanto en la práctica, sino en los exámenes que seguirás presentando una vez que egreses o en algún programa en el que tú quieras estar, en algún curso, etcétera. Sí es bien importante que tú domines toda esta teoría reciente, o sea, cuando tú salgas vas a tener esa ventaja que vas a tener toda la teoría súper fresca, y que si en algún momento hay un examen, tanto de ingreso, de admisión o promoción, tú vas a tener todo este bagaje literario de la mano. Entonces no le restes valor a todas estas lecturas, porque de verdad son las que te van a preguntar cuando tú quieras ingresar al servicio profesional docente. Entonces, ojo ahí. Y bueno, volviendo al tema de los costos, los libros pues realmente no son tan caros porque finalmente sacas fotocopias. Entonces, aunque sean fotocopias, tú siempre sacas ideas principales, haces esquemas y demás para que vayas dominando conceptos que en un futuro, créeme, que te seguirán sirviendo. En cuanto a las prácticas, ya se los decía en otro video, sí es muy importante que a lo mejor tú les ofrezcas diferentes materiales, diferentes cosas a los niños, porque en el salón de clases ya están acostumbrados a cierto material. Entonces, cuando tú vas a un jardín de niños como practicante, lo que se espera es que innoves, que les ofrezcas a los niños
materiales pues lúdicos y que pues a ellos les sorprendan y los saquen de su rutina. De ahí que a veces esperen a que lleguen las practicantes porque de verdad es súper divertido. Entonces tal vez en las prácticas pueda que gastes un poquito más, pero te digo, todo depende de la imaginación. Yo tenía una amiga que por ejemplo siempre llevaba material reciclado y con eso hacía una práctica maravillosa. Entonces creo que todo depende de ti. Y bueno, en cuanto a el uniforme, en la Escuela Nacional para Maestros de Jardines de Niños sí es súper importante que lleves el uniforme, sobre todo en las prácticas, porque finalmente habla de una cierta presentación, de cierta formalidad. Entonces ahí sí tienes que hacer una cierta inversión en la bata, en el uniforme que te solicite tu tutora y que te lo precisará, ya sea el pants o el uniforme de gala o el que esté en ese momento en el que tú estés estudiando. Voy a recordarte que yo egresé hace 10 años y que el uniforme ha tenido algunos cambios. Sin embargo, he visto que se ha conservado la batita clásica de cuadritos que en su momento nosotros votamos por cambiar, pero me parece que no es una imposición, sino que cada quien elige cómo quiere presentarse siempre y cuando vayas uniformada. Por otro lado, te voy a hablar de la experiencia de estudiar en la Escuela Nacional para Maestros de Jardines de Niños. Creo que lo más importante es que tú decidas cómo quieres vivirla en cuanto a la vida académica. Es decir, si te quedas únicamente con lo que ahí tienes o vas a seguir buscando más, vas a seguir innovando, vas a seguir buscando ideas. Actualmente de verdad que la internet nos da muchísimo de dónde poder tomar una idea de aquí, tomar otra idea de allá. Entonces tú decides cómo vives la Nacional de Educadoras. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta es que vas a convivir en su mayoría con mujeres. Entonces ya no puedes decir yo no me llevo con mujeres, únicamente tengo amigos varones, porque finalmente ese va a ser tu día a día y hay que cambiar la mentalidad. Hay que aprender a valorar cada una de las cualidades que tenemos todas las mujeres, porque cuando vayas al jardín de niños, cuando labores en un kinder o en un preescolar, te vas a dar cuenta que eso va a ser tu ambiente laboral. Vas a tener que convivir inevitablemente con mujeres en tu día a día y sobre todo vas a tener que trabajar en equipo. El trabajo colaborativo es fundamental en tu centro de trabajo, ya sea como practicante o como educadora titular o el puesto en el que tú decidas que quieres estar. Entonces es importante que cuando tú estés en la Nacional de Educadoras, lo más importante es que tú aprendas a trabajar en equipo y aprendas a valorar las capacidades de cada una de tus compañeras y entonces hacer un gran equipo. ¿Por qué? Porque todos los maestros te van a solicitar siempre que presentes proyectos, talleres, exposiciones en equipo, y entonces si no ves las fortalezas de cada una de tus amigas o tus compañeras, entonces pues generalmente el trabajo en equipo no tiene un buen producto o un buen fruto. En mi experiencia con mi equipo de trabajo hicimos una super unión, cada una reconocía cuál era su habilidad. Por ejemplo, si mi habilidad era saber redactar, pues yo lo hacía. Si otra compañera tenía las ideas, pues ella las ponía. Si otra amiga era buena en ortografía, ella revisaba el documento. El chiste es que pues logres trabajar en equipo y sobre todo que tengas la capacidad de reconocer las cualidades del otro. Eso es súper importante en esta carrera. Otro punto muy importante es en sí la escuela. La escuela es hermosa. Yo recuerdo que lo que más me enamoró de los salones de clases de la Nacional de Educadoras fue que había lockers, y eso pues en ninguna universidad de gobierno lo tienes realmente. Entonces una ventaja de ahí es que tienes lockers en tu salón y puedes estar guardando tus cosas sin necesidad de estarlas llevando y trayendo todo el tiempo. Eso es una súper ventaja de la Nacional. Tienen alberca. Yo te recomiendo que si vas a ingresar a esta escuela aproveches todos los beneficios que te da. Uno de ellos es la natación. Te dan clases de natación, pero pues obviamente tienes que madrugar para que esto sea posible. Entonces es una súper ventaja de la escuela. Tiene su grupo de danza. Me parece, si no mal recuerdo, que tiene su estudiantina. Entonces tú puedes explotar tu lado artístico. Bueno, en cuanto a la calidad educativa, creo que también depende mucho de cada uno de los profesores que te toque en la Nacional de Educadoras. Como en todo, pues hay buenos y no tan buenos, pero siempre es importante pues que tú le saques provecho a cada una de las asignaturas. En ningún lugar a donde vayas va a haber toda una plantilla de profesores excelentes, pero de verdad que la mayoría de ahí son muy buenos. Yo de cada uno de ellos me llevo un recuerdo muy bonito. Entonces la verdad es que es súper importante que tú
reconozcas también las habilidades de cada profesor y aprendas de ellos. Sácale provecho a todo lo que te pueden enseñar para que tú también lo apliques cuando tú seas la profesora. Entonces, bueno, ese es uno de los tips que te puedo dar. Aprovecha lo que cada profesor te oferta. Y un último tip que te doy es que si decides ingresar a esta escuela, leas muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los documentos que utilizas en la Nacional de Educadoras generalmente pues tienen que ver con educación. Muy pocos profesores te ponen a leer literatura. Te lo digo como experiencia propia, la carrera no te ayuda a que perfecciones un poco tu redacción y tu ortografía. Desde mi experiencia fue esta entrada a la universidad en la que pude desarrollar estas habilidades que ahora me están sirviendo muchísimo, sobre todo en el examen de promoción horizontal, donde yo estuve leyendo que muchos profesores se les complicó el segundo examen donde tenían que redactar. Entonces es súper importante que desarrolles estas habilidades. Por eso te decía que no te quedes solo con lo que la Nacional te ofrece. Tú sigue leyendo mucha literatura para que entonces desarrolles esta habilidad de redacción, que tengas una buena ortografía que finalmente después va a hablar de tu trabajo como educadora, porque vas a tener que ponerles las tareas a los papás en un pizarrón, en una hojita. Entonces pues eso va a hablar mucho de ti. Te digo eso, en la Nacional de Educadoras no la vas a perfeccionar, entonces es súper importante que tú lo hagas de manera personal. Y bueno, pues esto sería todo lo que yo podría decirles en torno a la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. La verdad es que es una escuela hermosa, y si tú estás decidiendo o si tú estás decidiosa entre que sí vas a entrar ahí o no, la verdad es que piénsatelo muy bien en el sentido de saber si de verdad te quieres dedicar a eso. De verdad es tu vocación trabajar con niños. No vas a tener uno, no vas a tener dos, vas a tener hasta 40 niños y vas a tener que lidiar con eso y con sus papás. Entonces tienes que estar bien conscientes si realmente estás dispuesta a ser tutora legal de unos niños durante toda una jornada escolar, porque al ser tutora vas a tener toda la responsabilidad legal de ellos. Si algo les pasa, recuerda que tú eres la responsable y que administrativa y legalmente puede atraer ciertas situaciones. Entonces piénsalo muy bien. Espero que te haya servido este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Bye.